Voy a presentar a alguien que primero tiene el track record de haber estado en todos los We Exchange, de haber sido finalista del primer We Exchange, y en lo personal es una gran amiga mía también, Silvia Chevi, cofundadora y directora ejecutiva de Thales Lab, que es un company builder en Uruguay, que tiene mucho para decirles de cómo hacer un networking efectivo. Silvia. Bueno, muchas gracias, Susana. Bueno, venimos escuchando en todo el evento lo importante que es el networking y lo importante que son las relaciones. Y hay una persona que dijo esta frase, ¿no? Que las redes que formamos a lo largo de la vida son nuestro activo más valioso. Llega un momento que eso es lo que más importa. ¿Y quién dijo esto? Susana. Y otra cosa que ustedes, no sé si saben quién es este señor, es Marc Andreessen, uno de los inversores de los venture capital más importantes de Silicon Valley, que es Andreessen Horowitz. Creo que tengo que cambiar esta foto y poner a Eric, porque Eric dice lo mismo. Él dice, a él le hicieron una pregunta en una entrevista y le preguntaron si si había invertido en alguna de las empresas de los emprendedores que le mandaban un mail a su página web o de que entraban a su formulario. Él dijo que nunca había invertido en nadie que no conociera a través de alguien. Y lo mismo dijo Eric recién, ¿no? Que nunca invertía en nadie que no conociera de antes. Entonces, ¿por qué? Y Marc Andreessen dice también, y eso puede ser contraintuitivo, porque si siempre conozco a la misma gente, no va a venir nada disruptivo, pero dice, es muy importante que los emprendedores tengan buena capacidad de networking, o sea, que sepan cómo llegar a mí. Si no saben cómo llegar a mí, después no van a poder vender, no van a hacer nada. Entonces, el networking es súper importante, y ya lo venimos escuchando en todas las sesiones. Pero, a pesar de eso, seguro que a muchas de ustedes les pasa lo que me pasa a mí, que me dicen evento de networking, siempre nos invitan a eventos de networking. Y llegamos a un evento, vemos esto, un montón de gente, y ahí empieza la ansiedad, ¿no? A mí por lo menos me empieza la ansiedad, me empiezan a transpirar las manos, miro eso y digo, seguro que todos se conocen y yo soy la única que no conozco a nadie, ¿no? Además, todos caras sonrientes, no se ven mucho las caras, pero caras sonrientes, seguro que son todos amigos y yo soy la única que no conoce a nadie. O me pasa otra cosa, que vengo toda contenta, toda confiada con mi emprendimiento, me va a ir fenómeno, tengo un emprendimiento súper espectacular, voy a conocer al inversor de mis sueños y empiezo a ver gente ahí que sí conozco. Los fenómenos, está Marcos Galperín de Mercado Libre, está Marta Cruz, que es todo fenómeno, está todos los cracks y entonces ya mi emprendimiento no me empieza a parecer tan bueno, empiezo a perder confianza y otra vez empieza la ansiedad y empiezo a transpirar un poquito. Entonces yo lo que les voy a contar son algunos tips para que si les pasa lo mismo que a mí, no sufran tanto. ¿Y cómo sé que esto funciona? Sé que esto funciona porque, como dijo Eric, también me siento identificada con ella. Yo cuando no sé algo leo, ¿no? Y les voy a contar que yo soy ingeniera electrónica, ¿no? Y una de las razones por las que estudié ingeniería es para no hablar con gente, ¿tá? Prefería hablar con máquinas que hablar con gente, y es verdad. Entonces, ¿qué pasó? Llega un momento que necesita el networking. Pero sé que esto sirve porque como me cuesta, me dediqué a estudiar estos temas, me dediqué a leer cuanto me cayó en las manos y entonces de ahí saqué algunos tips que son los que les voy a dar. Y una vez en un evento, estaba en un evento tecnológico y en un break me encontré con un amigo que tiene una empresa de software y estábamos charlando y él me dice, me encanta charlar contigo, pero tengo que ir a hacer networking y cómo lo odio y qué difícil. Y yo le dije, tengo un par de tips. Y le di los tips. Al otro día me lo vuelvo a encontrar en el mismo evento y me hace así. Me dice, me sirvieron los tips que me diste. Y me pasa que he dado esta charla y cuento esto y mucha gente después me encuentro y me hace así que espero que ustedes hagan lo mismo. Y otra vez que fui a dar una charla parecida a esta, le pedí a uno de mis hijos que trabaja en audiovisual que me ayude con las imágenes. No se preocupen, no me ayudó. Estas imágenes que van a ver son un poco mejores. Pero me dice, pero mamá, esto es una basura de autoayuda. Y le digo, no, mira que a la gente le sirve
y después él se fue a estudiar un máster a Londres y antes de empezar los juntaron a todos en un pub y me dice, llego a un pub donde gente de todos lados del mundo no conocía a nadie y usé tus tips de networking. Yo calladita no le dije, ¿viste? Yo te dije, no le dije. Así que les prometo que lo que les voy a contar le va a decir, bueno, les va a servir. Como les digo, yo soy ingeniera electrónica, pasé gran parte de mi vida trabajando en temas de consultoría de telecomunicaciones, iba a muchos eventos, ferias, etcétera, de este estilo, muy técnicos, ¿no? El colmo fue uno que fui en Orlando, estuve 4 días y lo único que hablaba con la gente es, ¿este módem cumple con la norma DOCSIS 2.0, sí o no? Bien, está. Y no hablé con nadie más de nada. Y estaba bien, era así el mundo y no pasaba nada. Pero después, en el 2010, me volví emprendedora. Y emprendedora con un emprendimiento que se llamaba Greentism. Y empecé a ir a eventos de otro tipo, eventos de inversión de impacto. Este se llama SoCap, Social Capital Markets. Era en Fort Mason, en San Francisco, un lugar gigante, ¿no? Entonces ya es otro tipo de gente, no son solo hombres, hay más mujeres, la gente conversa, está distendida. Entonces acá pasaba que íbamos de una conferencia a otra, de galpones enormes, de un lugar a otro, mucha gente caminando junto y venía la gente y me decía, hola, soy fulano y hago tal cosa. Y yo, ¿por qué me habla? No, una cosa así. Y me empecé a como acostumbrar y empecé a encontrar el valor de eso, no solamente porque para los emprendedores es absolutamente necesario, como venimos diciendo, sino porque empecé a conocer historias maravillosas, gente increíble que ya me abrieron la cabeza y me abrieron el panorama. Entonces, bueno, déjenme contarles, ¿quién estuvo en mi charla del año pasado, en WeExchange del año pasado? ¿Quién estuvo? Está. Susana, voy a volver a hablar, voy a volver a contar la anécdota del año pasado. Entonces. Bueno, déjenme contarles, si será importante el networking, como dijo Susana, yo fui finalista del primer WeExchange con mi emprendimiento Greentism, en un emprendimiento que no prosperó lamentablemente, pero acá está la foto del primer WeExchange, hay varias conocidas, está Marta ahí, Silvia Torres Carbonell por ahí, por supuesto Susana, pero las relaciones que hice en ese primer WeExchange a lo largo de los años me han permitido avanzar con el emprendimiento que tengo ahora, que es una company builder, como contó Susana, y eso fue gracias a relaciones de networking que hice en el primer WeExchange. Entonces sí será importante. Y les voy a contar otra anécdota. En eso de que con Greentism, que era una red social ecológica, para simplificar era algo bastante más complicado que eso, pero era una red social ecológica, me invitaron a hacer mi primer elevator pitch a un concurso que en un evento que se llama Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, donde se juntan en Mérida, México, inversores que buscan, aparte de un retorno económico, tener impacto, invertir en emprendimientos que tengan impacto social o ambiental. Entonces era febrero del 2012 y uno de mis hijos, otro, se iba por un año de viaje unos pocos días después. A mí me venía horrible ir en esa fecha a hacer el pitch a ese evento, pero ninguno de mis socios hombres quería ir porque en Uruguay es verano en esa fecha y nos iban a perder el verano. Entonces yo fui, por supuesto, y los pasajes eran carísimos, entonces fui Montevideo, Miami, Miami, Ciudad de México, Mérida, cuando Mérida está enfrente a Miami, pero bueno, eso tuve que hacer todo ese camino. Entonces llegué a Mérida y me esperaba un cartelito, llegaba mucha gente y yo llegué cansada, de muy mal humor por toda la circunstancia, estaba en un estado mental un poco alterado. Y llego a ese cartelito donde me esperaban para el evento, empezó a juntarse gente y me acuerdo que venía un muchacho hablando a 2 celulares, súper importante, esa gente es súper importante, y yo más me iba poniendo mi mal humor. Nos sentamos en la van y alguien dice, vengo de muy lejos, vengo de Ecuador. Y yo digo, yo vengo de más lejos, vengo de Uruguay. Lo dije porque estaba en ese estado mental alterado, porque mi estado natural era callarme la boca y decir, pensar algo pero no decirlo. Y entonces cuando digo, vengo de más lejos, vengo de Uruguay, un señor que estaba sentado al lado me dice, yo también vengo de Uruguay. ¿Y qué viene a hacer? Vengo a presentar mi proyecto para buscar inversores. ¿Y usted? Yo vengo a buscar proyectos para invertir.
Se me fue el mal humor, el cansancio, todo. ¿Está? Entonces le pregunto, tesis de inversión, como decía Eric, de vuelta. Y le pregunto, ¿y en qué tipo de proyectos invierte? Proyectos de educación, y bueno, me empezó a contar. No era, la vida no es tan sencilla, ¿no? No era lo que yo hacía, pero él me empezó a contar una historia absolutamente fascinante que daría para dar una charla entera de la vida de este señor. El señor era de origen japonés, se fue a vivir a la selva boliviana, terminó en Buenos Aires siendo un empresario exitoso y se dedicaba a ayudar a buscar emprendimientos que tuvieran valor social o ambiental. Fascinante la historia del hombre, ya valió la pena todo el viaje y todo. Bueno, fueron 3 días de conferencia, era mi primer elevator pitch, había 11 emprendimientos, a mí por suerte me tocaba el último día, voy a escuchar los demás, eran todos artesanías de las Indias de Venezuela, lo mío era algo de las islas, de las Indias de Guatemala o reciclaje de basura, todo una cosa muy social y que no tenía nada que ver con lo tecnológico que era lo mío, o sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Pero el último día hice mi elevator pitch. Y en los días de conferencia me fui encontrando con este señor y conversando y qué sé yo, y el último día me dice, la invito a almorzar. Había terminado el evento y le digo, yo quería conocer Mérida, pero no, el señor era tan fascinante que dije, bueno, voy a almorzar. Estuvimos conversando 3 horas y me dice, ¿usted estaba buscando tal financiación? Sí. Bueno, le doy la mitad. ¿Está? Y eso pasó porque yo me senté en la van y dije, vengo de más lejos, vengo de Uruguay. Si me hubiera quedado callada, él, aparte, cuando terminó mi elevator pitch, el señor se acerca y me dice, no entendí nada. Me faltó decir eso. ¿Está? Pero en la conversación, a ver, después nos juntamos, aparte, mis socios en Greenpeace eran los más famosos empresarios tecnológicos de Uruguay. Y yo, nadie. Y entonces yo lo llamo y digo, no saben lo que me acaba de pasar. O sea, aparte me dice, lo que será no estar preparada, ¿no? Porque él me dice, bueno, usted pidió tanta plata, ¿y qué me da a cambio? No sé. ¿Deuda o equity? Deuda no. Equity. ¿Y qué porcentaje? No sé, tengo que hablar. Bueno, a ver, la historia termina que el señor vivía en Buenos Aires, pero iba mucho a Uruguay, nos seguimos juntando y terminó invirtiendo la hija menos cantidad de dinero. Pero bueno, lo que quiero contar con esto es qué importante y cuántas oportunidades nos estamos perdiendo por no hablar con la persona que tenemos al lado. Y tampoco fue una cosa así de flash de que hice un elevator pitch, no entendió nada, o de que porque... O sea, fue una relación que se fue construyendo, pero empezó así. Después descubrimos que teníamos muchas cosas en común, en fin. Entonces, qué importante es el networking. Entonces, ¿qué es el networking? ¿Tá? Lo otro que no les dije es que a mí el networking no solo me costaba, sino que me parecía hasta moralmente cuestionable. Es decir, es como... hacer relaciones, y amigos por interés, cuando en la escuela uno se hacía amigos por interés, me parecía como que tengo que hablar con gente para pedirle algo. No, bueno, pero el networking es crear relaciones de trabajo productivas a largo plazo y que generen oportunidades para todas las partes. Y eso es el networking y hoy ya me parece muy bueno y súper valioso. Pero ¿qué no es el networking? No es... por ahí andar como decimos en Uruguay, creo que en Argentina también lo dicen, haciendo autobombo, diciendo qué fenómena que soy, hago esto, hago lo otro. No es eso. No es vender es otra cosa. No es tampoco andar repartiendo tarjetas por todos lados. Y el networking fundamentalmente no es algo que sea solo para extrovertidos, ¿no? Porque hay gente que le sale naturalmente y otros que lo tenemos que trabajar un poco más. Yo en Buenos Aires, una vez caminando en una librería, me encontré con este libro que me lo compré inmediatamente porque me describía, odio el networking, pero lo necesito, ¿no? Y es genial. Y él lo que dice en este libro es que el mundo se divide básicamente en 2, dice bastante más cosas, pero en los introvertidos y los extrovertidos, ¿no? Y los extrovertidos son como el personaje, no sé si vieron esta película Limitless, es un personaje que es un escritor,
que está bloqueado y entonces alguien le consigue una droga donde su cerebro es súper, súper valioso y el tipo habla y la gente alrededor queda toda fascinada y como que hipnotiza a la gente. Pero salvo que uno sea así y que él lo hace con una droga especial, digamos, que no existe, pero salvo que uno sea así, el networking, sobre todo para los introvertidos, y yo trabajo mucho con ingenieros también que les cuesta este tema de networking, no es algo de que hay que curarse, o sea, uno es introvertido y bueno, lo acepta y tiene muchas ventajas incluso para el networking, porque los introvertidos capaz que no hablan con tanta gente y no están tantas relaciones en número, pero se hacen relaciones con menos gente y más profundas, y eso es algo bueno. Después, estos días acabo de leer otro libro que se llama Self-Promotion for Introverts, ¿no? Y cómo venderse mejor, algo que se estuvo hablando en el día de ayer, cómo venderse mejor. También un poco me rechina, porque hay que venderse, pero es un tema cultural. Los americanos de Estados Unidos, digamos, son expertos en networking. Y eso que yo les digo de que venían y me saludaban y me hablaban, les sale naturalmente. Todos los speakers que vienen de Estados Unidos le llaman, ¿por qué hay que hablar de hacer networking? Es natural. A los latinos y sobre todo a las mujeres nos cuesta muchísimo más, nos cuesta, ya lo dijeron todos, nos cuesta vendernos, ¿no? Y es un tema absolutamente cultural. ¿Para qué necesitamos networking? Bueno, ya dijimos, por supuesto, para ejemplo de los inversores, pero también necesitamos para conseguir clientes, socios estratégicos, gente que trabaje con nosotros, usuarios, necesitamos de los demás, entonces siempre hay que hacer networking. Entonces ahora les voy a dar unos tips concretos para antes, durante y después de un evento de networking. También se dijo ayer, hay que hacer la tarea, por eso hablo de antes de un evento de networking, ¿no? Hay que hacer la tarea. Primero, elegir el evento. Está lleno de eventos. Obviamente si es WeExchange hay que ir, no hay duda, absolutamente. Pero está lleno de eventos y si vamos a todos los eventos, sobre todo las emprendedoras, si vamos a todos los eventos, no es networking, es not working, ¿no? Entonces hay que elegir muy bien a los eventos que hay que ir. Si es un evento de inversores que invierten de $10 millones para arriba, yo estoy buscando $100.000, no es un evento para mí. Entonces hay que ver bien a qué eventos ir. Dress code, ¿no? Y esto es muy importante. Hay gente que no le importa, a mí me importa. Yo me fijo en los eventos que voy. Si se puede preguntar, pregunto cómo es el dress code. Si no, me fijo a veces, sobre todo si son internacionales, me fijo en la web cómo iba fotos de eventos anteriores y veo más o menos, es muy formal, no es tan formal, hace frío, no hace frío. Y hay gente que dice, en todo hay muchas escuelas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, los emprendedores tienen que ir vestidos raros porque así la gente los recuerda. Bueno, no sé. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Peter Thiel, que es otro de los grandes inversores de Silicon Valley, dice, nunca invertí ni invertiré en un emprendedor que venga vestido de traje y corbata. Hay gente para todo, pero yo lo que digo es que para un evento de networking una se tiene que sentir cómoda y tiene que ser una misma, no hay que disfrazarse, o sea, porque parte es la actitud y si una está incómoda porque se siente que está disfrazada, no le va a ir bien, digamos. Después averiguar quién va, ¿no? Parte de hacer la tarea. ¿Por qué? Porque quiero averiguar, capaz que va alguien que conozco y entonces puedo ir con esa persona y me siento un poco más segura. O capaz que, lo otro es averiguar quién va para ver a quién quiero conocer, ¿no? Bueno, si puedo ir con alguien, voy con alguien, pero es muy importante que cuando llego al evento nos separemos, porque si no, no se aprovecha. Y si me siento muy insegura, entonces voy con esa persona y le digo, bueno, en 15 minutos o en media hora nos volvemos a juntar. Recorro, hablo con gente, hago mis tareas y después vuelvo, ¿cómo te fue? Bien a vos, y juntamos fuerza y después salimos de nuevo. Entonces, lo otro, bueno, les decía, ver a quién conocer, preparar mi pitch. Y acá no digo preparar el elevator pitch como las finalistas, sino preparar, a ver, en la vida todos tenemos muchos sombreros, ¿no? Entonces, si yo voy a un evento y lo que quiero es contar de mi emprendimiento, bueno, preparar mi frase, digamos, mi propuesta de valor. Soy Silvia de Uruguay y dirijo una company builder que hacemos tal y tal cosa. Porque no voy a cruzarme con alguien que tengo de repente en medio minuto y decirle, bueno, yo en realidad vengo y tengo 3 hijos y entonces...
O si yo voy a la escuela, a una reunión en el colegio de mis hijos, no les voy a empezar a hablar de mi emprendimiento. Entonces, saber con qué sombrero fui y prepararme mi pitch como me quiero presentar. Lo otro es ponerse objetivos alcanzables y medibles. ¿A qué me refiero con esto? Estuve hace unos meses en China en un evento y estaba Jack Ma, el presidente de Alibaba. No voy a pretender hacer networking con Jack Ma. No, eso no es alcanzable, no es realista, nada de eso. Pero si me cuesta mucho el networking, un objetivo alcanzable y medible es decir, voy a hablar con 3 personas que no conozca. Lo logré, me siento bien, al próximo voy a hablar con 5, al próximo voy a hablar con 10. Y eso es algo que uno puede hacer y va mejorando sustancialmente las habilidades y sobre todo cómo me siento con eso y que no me voy a sentir tan mal. Lo otro que parece obvio es llevar tarjetas, pero se sorprenderían de cuántas veces me pasa en los eventos que alguien viene a hablar, ay, me olvidé las tarjetas, ay, no tengo tarjetas. Siempre llevar tarjetas. En el primer We Exchange me acuerdo que alguien decía, cuando uno va al almacén tiene que llevar tarjetas, porque los hombres siempre andan con tarjetas, las mujeres nunca llevamos las tarjetas. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Llego al evento, elegí el evento, hice todos los deberes, llego al evento. Primero, no a los pensamientos negativos. ¿Tá? Y acá me voy a detener un poco porque se habló bastante de cómo nos sentimos las mujeres y la diferencia entre las mujeres y los hombres en cómo nos presentamos y sobre todo cómo nos sentimos, ¿no? Y entonces déjenme contarles que, bueno, yo les conté que estuve en el primer We Exchange y fui finalista. Y eso es lo que les cuento, y ustedes me ven acá arriba del escenario, y eso es lo que les cuento, pero ¿de qué me acuerdo yo del primer We Exchange? Primero, que hubo 6 finalistas, y yo no salí entre las primeras 6. Yo fui, no me acuerdo si las 7 o las 8, pero alguna no pudo venir y entonces me tocó a mí. ¿De qué más me acuerdo? Me acuerdo que ya venía bastante mal con mi emprendimiento y tenía muchas dudas y yo tenía que presentarme y hablar como si todo fuera fantástico. Y yo sabía todos los problemas que estaba pasando, como seguro que nos pasa a todas, porque nunca va todo perfecto. Y entonces me costaba eso. Después en otro We Exchange, ¿de qué me acuerdo? Me acuerdo que me senté en una silla y de repente la mujer de al lado me dice, ¿me estás molestando con la cartera? Y esa mujer es Alex y después nos hicimos súper amigas, que es una gran empresaria y emprendedora. Y yo de lo único que me acuerdo es qué bruta que soy, cómo no me di cuenta que le metí la cartera encima. Pero entonces, ¿cómo nos acordamos siempre de lo que nos salió mal y no del 1% que nos salió mal o del 5%, del 10% y no nos acordamos de todo lo que nos salió bien, ¿no? Entonces, no a los pensamientos negativos cuando llego ahí. Y acá, Sheryl Sandberg, que es la CEO de Facebook, tiene un libro que lo recomiendo mucho, que se llama Lean In, y que habla de cómo las mujeres sufrimos, ella no lo descubrió esto del síndrome del impostor, pero ella lo describe muy bien, que es como, los hombres también les pasa, pero mucho más a las mujeres, que nos sentimos como que en realidad somos unas impostoras y si nos fue bien es porque tenemos suerte, ¿no? Porque tenemos suerte y no porque lo merecemos. Y esto, en realidad, alguien algún día se va a dar cuenta que en realidad no somos tan buenas como la gente piensa y eso es algo que nos pasa mucho. Me dicen que la gente que trabaja en Google sufre muchísimo, hombres y mujeres, del síndrome del impostor, ¿no? Sheryl Sandberg dice que ella se esfuerza habla de sentarse en la mesa, en las reuniones, ¿no? Como estar en el primer lugar y no sentarse en el fondo. Y ella dice que se esfuerza por sentarse en la mesa y que aún cuando no está segura de que ella pertenece ahí, o sea, que le corresponde, y que todavía le pasa a Sheryl Sandberg, que es una de las mujeres más poderosas del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que vencer a eso? Entonces, en este libro que leí sobre autopromoverse dice, apaguen la radio you suck y prendan la radio you rock, ¿no? ¿Viste por lo de rock? Hoy hablamos. Entonces, llegamos al evento y apagamos todos los pensamientos negativos y nos ponemos, vamos a hacer lo mejor que podamos y salimos a la cancha.
Y acá sigo en Twitter a Val Afshar, que es de Salesforce y es excelente, síganlo. Y él dice, puede ser que no te acuerdes de cuán bien te fue en tu carrera, pero siempre te vas a acordar de las personas que te abrieron puertas. Entonces, abrí puertas para los demás. Entonces, otra cosa que yo hago y que me ha servido mucho es cuando voy al evento y empiezo a sentir esa ansiedad, es decir, no concentrarme en qué contactos voy a hacer hoy, cómo voy a conseguir aquello que necesito para mi startup, para mi proyecto. Lo que voy a concentrarme es cuántas puertas voy a abrir hoy, cuántas conexiones le voy a hacer a otras personas, a quién voy a ayudar hoy. Y eso es muy bueno porque primero que está bien y segundo que te saca de tu nerviosismo. Bueno, después en concreto, cuando llega un evento lo que recomiendan es acercarse a la barra si hay una barra, por 2 razones. Primero para agarrar un vaso porque dice, no sé si para tomarse algo, pero porque dicen que cuando uno va caminando con un vaso es como que se siente que va agarrada de algo y como que le da más seguridad y creo que es bastante así. Y lo otro, hablamos de la barra o de la mesa del café, ¿no? Porque ahí la gente está como más dispuesta para hablar, entonces uno puede decir, bueno, y el café está bueno, no, está frío, y el sandwichito está rico, y entonces ahí como que es más fácil para empezar a entablar conversaciones. Lo otro, y también creo que lo dijo Marta ayer, pedir consejo y feedback. Estoy buscando inversión, no pidan inversión, pidan consejo y feedback. A la gente le encanta ayudar y le encanta que le pregunten. Entonces, pidan consejos. Otra cosa que nos cuesta a las mujeres es pedir ayuda. Hay que pedir consejos. Lo otro, preguntar algo interesante para la otra persona. Si yo hice los deberes, yo sé quién es la otra persona. Entonces, me encuentro con Alex nuevamente, que es brasilera, y le digo, ¿qué tal esto de Bolsonaro? Me pongo en el mundo de la otra persona, no solamente hablar de mí, digamos. Tomar notas. Cuando estamos en esa situación, sobre todo las introvertidas, estamos en esa situación con mucha adrenalina en el cuerpo, nos olvidamos de todo después. Está comprobado que ahí estamos con todas las pilas, salimos de eso, se nos va la adrenalina y perdemos la memoria. Entonces, tomar notas. Nadie se va a ofender. Si alguien me da una tarjeta y me dice algo que me interesa, tomo nota para después recordar que no sé qué. Mi arma para un evento de networking es cartera chiquita donde pueda tener celular, tarjetas y lapicera para tomar notas. Lo otro es escuchar con empatía, hacer una escucha empática. ¿A qué me refiero con esto? Estoy hablando con alguien. Leer la comunicación no verbal, su body language, digamos. Estoy hablando con alguien y veo que está así, yo estoy acá, y está así, como que, bueno, ya está, esa persona no quiere hablar más conmigo. Y no tomarlo personal, capaz que, no sé, está preocupada porque se le escapó el gato, cualquier cosa, no sé qué pasó, pero esa persona no quiere hablar conmigo, bueno, se terminó, voy y hablo con otra persona. Pero tratar de leer esos mensajes que no son tan directos. También con la adrenalina nos parece que tenemos que hablar sin parar. No, hay que hacer pausas y parar y sobre todo escuchar lo que me dice la otra persona, porque muchas veces de ahí sacamos información súper valiosa y si todos estamos pensando cómo pasar nuestro pitch y cómo pasar nuestro mensaje, nos estamos perdiendo de mucho. Y esto es súper importante y es súper difícil. ¿Qué pasa si llego y no conozco a nadie y hay todo grupo de gente conversando? ¿Cómo hago? Y acá vamos a poner algunos ejemplos. Primero, ver a las otras personas que están solas, la mujer de azul, el señor de ahí, ¿no? Y acercarme capaz a esas personas. Otra cosa que recomiendan es acercarse a grupos de 3 o más, porque capaz que 2 personas solas están conversando de algo que les interesa mucho y si yo caigo ahí, como que interrumpo, ¿no? Lo otro es observar y ver la actitud de la gente. Por ejemplo, este grupo, a ver si es este grupo de acá es como que están muy interesados hablando y como muy cerrados. En cambio, este grupo de acá están más abiertos, ¿no? Y entonces es como que yo me acercaría a esta gente. Y lo otro es que si ustedes son algunos de estos grupos y ven que hay alguien por ahí con cara de ansiedad o que está solo, acérquenlo, o sea, sean inclusivos y incluyan a las otras personas. Y si quisiera que solo piensen en un concepto, es pausa.
¿Qué pasa? Los extrovertidos se recargan hablando con mucha gente y eso los llena de energía. Los introvertidos perdemos energía cuando hablamos con mucha gente. Entonces hay que respetarse eso y hacer pausas. Y no pasa nada, no hay que estar todo el día hablando. Yo confieso que muchas veces en eventos donde estoy estresada, voy y me meto en el baño un rato para no hablar con nadie un rato, recargar energía y después salir y seguir. O hay veces que cuando ya me agoté, decir, bueno, ya conseguí mi objetivo, el objetivo que me había planteado, ya hice, basta, se terminó y seguir. Y esto una vez di una charla para emprendedoras en Uruguay con esto y después que termino se me acerca una mujer famosa de Uruguay que se dedica a organizar eventos, ¿tá? Con promotoras y un nombre muy conocido y viene con lágrimas en los ojos y me dice, ¿no sabés lo que me ayudaste con esto en la pausa? Yo digo, pero ¿vos? Dice, sí, nadie sabe, pero yo sufro. O sea, esto le pasa a muchísima gente. Bueno, después terminó el evento y ahí no termina la tarea, sigue. Y yo reconozco que soy muy mala en esto, pero después que termina el evento de networking hay que dar seguimiento. Mandar un mail, me gustó conocerte. Después, ser agradecido. Si alguien me hizo un buen contacto, me abrió puertas, bueno, ser agradecido en redes sociales o personalmente o por privado, como sea, pero no olvidarnos de ser agradecidos. Después, cumplir con lo que dije. Si yo hablo con alguien y le digo, te voy a mandar un artículo que estuvo interesante, que leí, que te va a servir, hacerlo, porque, de nuevo, salgo del evento, la adrenalina baja y me olvidé de todo. Entonces, o me agarra la vorágine del día a día, las locuras cotidianas, y me olvidé y no hago, no por maldad, pero no hago lo que tenía que hacer, y es importante porque la relación sigue. Hablamos de networking, son relaciones a largo plazo. Después guardar la información, porque esa persona que conocí, que hoy capaz que no interesa, capaz que dentro de un año mi proyecto cambió o está en otra etapa o lo que sea, y esa información, y empiezo, ¿cómo era aquella persona que había conocido? Guardar la información. Después, cosas que no hay que hacer. No hablar horas. Ya les dije, hay que hablar mucho menos de lo que se escucha. Muchas veces, como con los nervios, hablamos. No hablar horas. Después, no monopolizar a las personas. Recordar que cuando uno va a un evento de networking, todas las personas van a eso, a hacer networking. Entonces, yo de repente llego, no conozco a nadie, me pongo a hablar con alguien, me pongo a hablar con Alex, me cae bien, nos quedamos charlando todo el evento, no hice networking, no. Tengo que decirle a Alex, bueno, circulemos, hablemos con otra gente y después nos volvemos a encontrar. No pedir consejo y contradecir. Esto es todo es sentido común, ¿no? Pero es increíble la cantidad de emprendedores que me vienen a pedir consejo y yo les digo, bueno, y me empiezan a decir, ay, ¿no te parece que deberías probar esto? No, porque tal cosa, ok. ¿Y esto otro? No. Y parece que es una competencia y digo, yo no te doy consejo, o sea, si te doy consejo no es para que hagas todo lo que digo, pero por lo menos pensá si algo te puede servir. Entonces, no contradecir todo, porque a veces parece como que los emprendedores se están defendiendo de algo y no, se trata de construir. Y otro que es bastante habitual, supongamos que yo voy a WeExchange y quiero conocer a Susana, o mejor dicho, Alex viene a WeExchange y quiere conocer a Susana García Robles, ¿no? Y llega al evento y no está Susana, pero está Silvia, ¿tá? Entonces Alex se pone a hablar conmigo y de repente ve que por ahí aparece Susana y se está yendo. Entonces se da vuelta, me deja plantada y se va a hablar con Susana. Eso no se hace. Y eso lo hace mucha gente. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es decir, ay, Silvia, ¿sabes qué? Me moría por hablar con Susana y aparece. ¿Me esperás o me acompañás que voy a hablar? Y son cosas de sentido común, pero por ahí leí también que decía, no hagas en un evento de networking lo que no harías con tus amigos. O sea, a tus amigos no los dejarías en la mitad de una frase y te irías por ahí. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y como dice Fito Páez en una canción, todo es cuestión de actitud. En Uruguay decimos una frase que es actitud mata talento, ¿no? Es más importante la actitud que el talento. Entonces hay que ponerle buena actitud. Y para terminar, ya que estamos en
en Perú. Les voy a contar que este señor es Isaías Zúdito, un peruano que fue mi jefe y es mi amigo. Fue mi jefe durante muchos años. Él siempre vivió en Estados Unidos, pero ustedes vieron, si hay emprendedoras que no son de Perú, habrán notado que acá todo el mundo dice mamita y papito, ¿no? Los peruanos, no sé, vas a un lugar y dicen mamita tal cosa, papito tal cosa. En Uruguay, en el Río de la Plata, es un poco diferente cuando te dicen mamita, pero acá es muy común. Isaías, mi jefe, siempre me decía una frase que me marcó y me decía, mamita, tú puedes, ¿no? Y eso me hacía subir montañas, mamita, tú puedes. Así que yo le digo a ustedes, mamitas, ustedes pueden. Así que pueden hacer networking y bueno, y si les parece ahora preguntas. Gracias. Bueno, ante todo, buenos días. Muy agradecida por su charla, estuvo muy interesante. Perdón. Nada, yo quería preguntar porque… Alto. Ajá. Primero tu nombre. Ajá, me llamo Mariel. ¿Y de dónde? Soy de Venezuela. Muy bien. Bravo. Muy bien. Bueno, yo quería hacer una pregunta porque, bueno, creo que nos pasa a todas las personas que estamos iniciando, es que al comienzo tenemos un poco de miedo de hablar con los inversionistas cuando no tenemos un proyecto, pero sentimos que no tenemos suficiente material o suficiente información al respecto como para poder llegar a la persona, ¿no? Digamos, ¿qué tan avanzado tiene que estar el proyecto a la hora de hablar con el inversionista? O sea, ¿en qué momento tenemos que, digamos, dar ese paso? O si desde un principio tenemos que lanzarnos y comentarlo, o si más bien hay que esperar un poco más, o sea… Bueno, ahí mi opinión es que depende. O sea, la respuesta es, siempre la respuesta es depende. Pero a ver, si tú no hablas con nadie y con la primera persona que vas a hablar va a ser con el inversionista que más te interesa, no lo hagas. O sea, tenés que ir mejorando. Primero, uno nunca siente que está pronta. No sé si alguien alguna vez dice, estoy pronta para ir a hablar con el inversionista o estoy pronta para algo. Nunca no estamos prontas para nada. Pero para ir a hablar con el inversionista que realmente te interesa, sí tenés que estar súper pronta. Pero antes que eso, tenés que pedir consejos, feedback y hablar con mucha gente para que te vaya ayudando a prepararte, con mentores. Pero también, ¿qué pasa con los mentores? Y que me pasa mucho cuando tenía mentores y ahora que mentoreo muchas emprendedoras, me pasa que yo voy y la emprendedora me pregunta A o B, y yo le digo A, B no. Viene el siguiente mentor y le dice A no, B. Entonces, pasa eso y eso va a pasar mucho. Entonces, uno lo que tiene que quedarse es con las preguntas, ¿tá? Los mentores tienen que servir para abrir cabezas y quedarse con las preguntas, porque me pasaba cuando tenía Greenpeace con los inversores de impacto. Yo me encontraba, había gente que me decía, tú vas a un inversor de impacto y lo que le importa es cómo va a recuperar su dinero, porque aparte del impacto es un inversor y un inversionista y quiere recuperar su dinero. Y otra gente me decía, al inversionista de impacto solamente le interesa qué impacto social o ambiental va a tener. Entonces yo me enfrentaba con uno y tenía que saber qué le interesaba. Generalmente era al revés, ¿no? Yo le decía, voy a tener tal impacto, y me decía, sí, pero ¿cómo voy a recuperar mi dinero? Entonces, mi consejo es, habla con mucha gente hasta que te sientas que estás preparada para ir a hablar con un inversionista. Y como dijo Eric antes, tampoco es de una vez. Viste que él dijo, 6 meses me lleva seguir hablando y seguir viendo. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, yo soy Gabriela y soy de acá y de hecho estoy estudiando al costado acá en la Pacífico. Muy bien. Y quería saber si me podías dar un consejo sobre el tema del pitch, ese pequeño pitch que haces para el networking. Porque, por ejemplo, yo siento que si reduzco demasiado mi idea, suena un poco tal vez monse, pero que si la explicara mejor, ya la gente puede entender el valor. Eso que te pasa a ti nos pasa a todos. Queremos contar todo lo que hace el emprendimiento, pero
primero, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué estás buscando? El objetivo del pitch generalmente es conseguir una siguiente reunión, no es conseguir la inversión en ese momento. Entonces, lo que tú tenés que lograr con tu pitch es despertar la curiosidad del otro, o sea, decir, esto puede ser interesante. Entonces, si empezás con mucho detalle, la perdiste a la persona. Entonces, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es tu diferencial? ¿Qué es lo que realmente estás haciendo tú que le puede interesar? Y depende mucho también, por eso hablaban de hacer la tarea, de a qué persona le vas a ir a hablar y cuál es la tesis de inversión de ese inversionista si estamos hablando con un inversionista. Entonces, pero cuando estás haciendo networking no puedes hacer todo un elevator pitch de 5 minutos. Tenés que hacer un tweet, digamos. Yo siempre digo, la propuesta de valor tiene que ser un tweet de los de antes, de los cortos, porque después crecieron. Entonces, ¿cuál es tu propuesta de valor? Y la otra persona, si le interesa, te va a decir, contame más. Entonces, y eso también lo vas practicando y vas descubriendo qué cosa le parece más interesante al resto de la gente. Y no es los detalles del producto que estás... generalmente estamos tan enamoradas de nuestro producto, de nuestra solución o incluso del problema que estamos resolviendo, que nos pasamos hablando del problema o nos pasamos hablando de la solución y vieron lo que dijo Eric de lo que les interesa a los demás, ¿no? Pero entonces practicar y corto y después siempre hay tiempo para ir agregando cosas. Muchas gracias. De nada. Sí. Ahí hay otra. Gracias. Silvia, soy Gloria de Chile. Mucho gusto. Un gusto igual. Había otra chilena. Había aquí alguien que pensaba que era la única chilena. Ok, arriba Chile. Acá vemos 2. Bueno, 3. Entonces. Segunda y ahí hay vez en otra. Quick Chain. Allá hay otra. Y ahí hay otra. Bien. Muy bien. Me hace mucho sentido lo que dijiste. La verdad es que he tratado de seguir todas esas pautas, mis tarjetas. Yo soy muy sociable, me encanta hablar y todo. Nosotros somos de la zona sur de Chile y siempre estoy en redes de mujeres, de hecho en Puerto Vara y en Los Ríos y estoy permanentemente en eso. Pero una vez me pasó que me acerqué a un grupo y resulta que una de las niñas que estaba en el grupo también se dedicaba a lo que yo, que es el marketing digital. Y inmediatamente me aisló con el grupo que tenía, seguramente me imagino que eran conocidas porque ni siquiera me dio la oportunidad de contar lo que hacía, que era mi especialización en el marketing. Entonces quedé bloqueada, después no quería juntarme con nadie, Claro. Me sentía Sí. sola porque no fui con nadie tampoco, entonces ha sido como mi peor experiencia, que igual en el fondo yo trato de acercarme, pero esa vez no supe cómo reaccionar y qué hacer, cómo continuar. Lo que pasa es que, bueno, es una característica que solo nos acordamos. Seguramente tuviste mucha más experiencia donde no te pasó eso, antes de eso. No fue la primera vez que ibas a hablar. Y si fue la primera vez que ibas a hablar, si lo seguís haciendo, no te va a volver a pasar. Yo te digo, capaz que justo diste con la bruja más bruja que las hay, pero hay que seguir, no hay más remedio. Entonces, las emprendedoras tenemos que tener la piel dura. Alguien habló de que uno tiene que pensar que sus hijos van a ser campeones mundiales. Yo siempre digo, cuando sos emprendedora, tu emprendimiento es como tu bebé, ¿no? Y vos sabés que tu bebé capaz que tiene las orejas para afuera y las orejas salidas, pero que nadie te lo venga a decir, digamos. Vos lo ves. Y lo mismo pasa con el emprendimiento. Vos sabés que hay cosas, bueno, capaz que el modelo de negocio no está tan claro, capaz que tengo que investigar un poco más. Y no te gusta que te lo vengan a decir, pero es la única manera y tenés que endurecer la piel. Así como vas a tener muchos más nos que sí cuando presentes a inversionistas, no sé, hay casos que así en inversionistas dicen que no, se necesita solo uno que diga que sí, digamos. Lo mismo pasa con el networking. Hay que seguir porque sola, aislada, en tu zona de confort, no te van a llegar las oportunidades. Es solo saliendo y hablando con gente que te van a llegar las oportunidades. Entonces, olvídate de esa experiencia, tómalo como un aprendizaje y eso
eso nos pasa a todos, pero hay que seguir, o sea, hay que seguir y bueno, tuviste mala suerte, pero hay que seguir y hay que pensar vos, concentrate en cómo vos le vas a abrir puertas a otros, no te concentres en... Entonces, seguramente en todos los eventos lo más fácil es empezar por las otras personas que están solas. Seguro que no sos la única que está sola en un evento de networking y que no conoce a nadie. ¿Qué más? Bueno, me quedan 2 minutos. Sí. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Lourdes, soy Female Founder de una EdTech. Yo quería un poco compartir y agradecerte por lo que hablabas, porque por ejemplo en mi caso, la persona que es un poco tímida e introvertida es mi co-founder y de alguna manera he tenido que hacer ahí un push para que pueda ir entrando a este tema del networking, si bien él es hombre, pero un poco me contaba la técnica que él tenía y él me decía de que a veces la mente es la que te para, pero si tú mueves el cuerpo, al final la mente sigue el cuerpo, ¿no? Eso es un poco lo que hacía y lo otro que también me acordaba es que no todas las personas que son buenas en networking o que son buenas relacionándose con la gente es gente extrovertida y por ejemplo yo siempre le cuento a mis alumnos la historia de Beyoncé, que ella dice que digamos en el ambiente privado es una persona bastante tímida y lo que tuvo que hacer fue crearse un personaje que ella le dice Sasha Fierce y poco a poco ella se fue convirtiendo en Sasha Fierce en el escenario y eso hizo de que saque esa persona extrovertida porque era lo que necesitaba, ¿no? Entonces un poco eso se lo cuento también a las Excelente. chicas para que entiendan que no necesariamente tú tienes que ser esa persona, No. pero es como un personaje y un rol y no es que tengas que vivir así todo el día, pero Exacto. es necesario para el propósito que tienes. Es un rol que tenemos que cumplir por el bien de nuestro emprendimiento, que es una de las cosas que más queremos. Entonces, no hay más remedio que hacerlo ahora. Excelente, gracias. Silvia.